Si no hay resurrección, sí, está bien. De acuerdo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados, lo que le estaba diciendo hace un momento. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. O sea, que si no hay resurrección de los muertos, estamos fritos. Porque no hay resurrección de los muertos, no hay perdón de pecados, no hay vida perdurable. Y entonces, ¿qué esperamos o a qué esperamos? ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestra fe? Por eso es importante conocer la doctrina de la resurrección de los muertos. La siguiente dice, dice 1 Corintios, sigo leyendo, es el mismo pasaje que estamos considerando, desde el verso 12 hasta el verso 20. Y si nuestra esperanza está en Cristo, perdón, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea que nuestra fe terminaría siendo algo así como inútil y ridículo. Si nuestra esperanza está en Cristo, o solo es para esta vida y no tenemos una esperanza de la vida eterna que viene después cuando Él venga por nosotros, pues entonces qué chiste es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Parafraseándolo yo con mis palabras. 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. La Reina Valera dice, es las primicias de los que durmieron. Primicias, primero lo primero, la serie en la que estamos, primicias, lo primero. Bueno, Cristo es la primicia de la resurrección que a nosotros también nos alcanzará. Es la primicia y nosotros venimos detrás. Todos los que hemos creído en Cristo, venimos detrás. La que sigue. ¿Por qué es importante estudiarla? Ya vimos que es un componente fundamental de la fe. Pero además, la palabra dice que cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Dios, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y lo confesamos, en ese momento somos salvos. Entonces es un componente esencial de nuestra salvación. Yo puedo creer en Jesús, pero decir, no, pues es que Él ya murió y fue muy buena onda cuando estuvo aquí. Entonces no habría salvación en tu caso. No estás creyendo la obra completa de Cristo o la obra completa del Padre para levantar a Cristo, ¿no? Entonces, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, pero lo creemos en el corazón y creemos que Dios lo levantó de los muertos, ahí es como somos salvos. Número dos, ¿por qué es importante estudiar la resurrección de los muertos? Número dos, la que sigue. Porque es nuestra esperanza. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Jesús pagó y derramó su sangre. Es redención, es un pago por un rescate que nos está haciendo para redimir nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Todito, todito. Para eso fue la obra redentora de Cristo. La que sigue, número 3, porque es importante estudiar la resurrección de los muertos. Porque además es la meta de todo cristiano. Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. A ver, aquí pausa. Verso 10 es importantísimo. Quiero conocer a Cristo y experimentar su poder. O sea, si el poder de Jesús lo levantó de los muertos, otra escritura en Romanos 8 también dice, ese mismo poder, ese mismo espíritu está dentro de nosotros. Entonces podemos literalmente experimentar y vivir el poder de la resurrección. Es el poder de Dios. Entonces Pablo decía, yo quiero experimentar eso, quiero conocer a Cristo y experimentar eso. Aquí esta parte no está muy de moda, pero así lo dice la escritura. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Fuimos sepultados con Cristo, fuimos clavados con Cristo en la cruz. O sea, ahí ya está nuestra vida vieja, nuestro viejo hombre. Ahora seremos levantados con Cristo también a una nueva vida y en la resurrección. Esa es una meta de nuestra vida como creyentes. Número 4, la que sigue. Número 4. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque es una verdad que inspira santidad. ¿Cómo es eso? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que decía Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:32. O sea, si no hay resurrección de los muertos, pues dale rienda suelta total, que qué. Pero luego dice, verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que si nos desviamos de saber que un día seremos arrebatados, o un día seremos levantados con Jesús o por Jesús, podemos vivir una vida desenfocada de los propósitos de vivir para agradarle a Él y de vivir para impactar a otros con su amor y con la verdad de la resurrección. Entonces, esta verdad inspira un estilo de vida santo, un estilo de vida enfocado, apartado, para experimentar un día eso que estamos deseando como una meta. ¿Ok? Número 5, la que sigue, número 5, ¿por qué estudiamos la resurrección de los muertos? Porque es una, más o menos lo que estaba diciendo en el punto anterior, una verdad que despierta al pecador. Ojo que todo esto lo tienen en su manual, pero también digo, aquí está la presentación y ahí está con otras versiones de la escritura. Voy a leer esto que está en Hechos 17. Pablo está diciéndole a la gente a la que le estaba compartiendo en uno de los viajes misioneros la importancia de que Dios mandaba al mundo, a la humanidad, a que se arrepienta. Y en el verso 31 dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, estaban burlando, ¿no? Y otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. La que sigue, por favor. Quiere decir que algunos, al escuchar esta doctrina, esta idea de la resurrección de los muertos, despertó su espíritu, despertó algo en ellos que dijeron, yo quiero eso. Y unos dijeron, no, hombre, este cuate está loco, está diciendo qué cosas está diciendo. Algunos despertó eso en su ser, en su interior, y decidieron seguir a Cristo. Número 6 es una verdad poderosa que ha sido atacada. ¿Saben desde cuándo ha sido atacada? Desde el minuto 1 que se enteraron que Jesús ya no estaba en la tumba. Dice Mateo 28:12, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos? Sobornando a los soldados romanos que vinieron a decir, ya no está el cuerpo de Jesús. Sobornándolos con lana para que dijeran, se lo llevaron los discípulos. Imagínense, queriendo atacar un hecho fundamental comprobado de la resurrección de Jesús. Ha sido atacado hace mucho. Hechos 17:32 dice, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema, es lo que les decía hace un momento. Va a despertar un interés en algunos de decir, yo quiero eso, yo quiero ese poder, yo quiero esa meta, yo quiero ese beneficio. Pero en otros va a despertar unas ganas de sobornar, mentir, decir que no es cierto y desviar la atención y desviar a algunos que, escuchando acerca de la doctrina de la resurrección, pudieran sentirse impulsados o atraídos a Dios. ¿Ok? Son algunas de las razones por las que estudiamos la resurrección de los muertos. La que sigue, por favor. Dice, ¿cómo está, cómo entró o por qué razón entró la muerte en la humanidad? Pues gracias a que Adán tomó una mala decisión junto con su esposa Eva. ¿Esto en qué nos afectó a nosotros? En que cuando la muerte entró, cuando Adán pecó, la muerte entró en él y con eso nos arrastró a todos en la humanidad con esa carga del pecado original y la muerte. Se cortó el diseño, el plan divino, ¿no? Pero Jesús, así como por un hombre entró la muerte, que fue Adán, por un hombre entra la vida, que es Jesús, el segundo Adán. Entonces, Dios le advirtió a Adán que si pecaba, pues sí iba a morir. Y todo mundo padecimos esa decisión. La que sigue, por favor. La consecuencia es que nuestro cuerpo iba a ser muerto. Polvo eres y en polvo, al polvo volverás o en polvo te convertirás. Eso no era el plan original, pero eso sucedió como consecuencia. Sin embargo,
Cristo nos redime de toda la maldición del pecado, de la ley, de toda la maldición. Gálatas 3:13 es un verso fundamental que habla de cómo Jesús nos redime de todo lo malo que trajo la mala decisión de Abraham, que nos puso en muerte a la humanidad entera. La que sigue, por favor. Ahora, la resurrección es para todo ser humano. Nada más que vamos a ver qué consecuencias viven o vivirán los que creen en Jesús y que Jesús resucitó, y qué consecuencias los que no. Porque como siempre hay unos que sí y habrá unos que no. Entonces, Pablo está diciendo, 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, los que creemos en Cristo. Pero Juan, el Evangelio de Juan, que pronto estaremos ya leyendo en unos días el Evangelio de Juan en esta serie de Primero lo Primero, Juan está diciendo el destino, dependiendo de nuestra fe. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, no somos nosotros, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero de que resucitan todos, resucitan. El chiste es con qué propósito, con qué objetivo. Vamos a la que sigue, por favor. Este es un poquito nos dice el momento y la forma de cómo va a ser. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les explica un poquito cómo va a ser todo este tema. Voy a leer desde el 13 hasta el 18, ¿ok? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, esa palabra que hemos venido hablando, esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todos los que han muerto creyendo en Cristo, la Biblia, Pablo enseña que están como durmiendo en él y vendrán. ¿Cuándo vendrán? Vamos al que sigue, al verso que sigue. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el orden, ya está el momento. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos, pero hay que estar listos. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, y primero los muertos, los que ya están muertos en Cristo. La que sigue, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lejos de darte miedo el tema del arrebatamiento, el tema de lo que pueda suceder, cuándo va a suceder, cómo va a ser, lejos de darnos miedo, a nosotros que creemos en Cristo, nos debe de dar esperanza, aliento, ánimo. Y nosotros debemos de animar a otros. ¿Por qué decía Pablo que los que hayamos quedado? Porque Pablo pensaba que quizás iba a ocurrir muy pronto que regresara el Señor y que algunos iban a quedar vivos. Y entonces iba a venir el Señor, pero bueno, obviamente todos los que han muerto, pues esos resucitan primero, y luego los que hayan quedado van a ser arrebatados y nos uniremos al Señor, y ahí empezará el disfrute de la eternidad. Para los que creímos en Jesús, aliéntate, anímate, anima a otros, alienta a otros, ¿ok? La que sigue, por favor. Mm, y seguimos, y esto es importante saberlo. Ahí ya sabemos el momento, ahí ya sabemos la forma. El que le tenga miedo a las alturas no se preocupe. Estoy seguro que el Señor nos va a agarrar bien, bien de la mano y no nos va a soltar para la hora de que nos lleven a las nubes. Ustedes no se preocupen. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando hayamos resucitado? Igual, 1 Corintios 15, que tiene toda esta claridad acerca del tema de la resurrección. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué está haciendo Pablo?
Está haciendo una comparación de cómo Jesús fue como ese grano que fue sembrado, así lo dice el Evangelio de Juan, y hasta que muere, si no muere no trae vida, pero lo que se sembró, no sale eso que sembró, sale una cosa diferente. Entonces, igual con nuestro cuerpo terrenal, mortal, caído, va a ser sembrado, pero vamos a resucitar con un modelo que vamos a ver ahorita más adelante en los versículos que siguen. Un modelo, ya saben, así de campeonato de modelo. Así también es la resurrección de los muertos. Estoy leyendo el verso 42. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás ahorita tú estás viendo tus limitaciones, quizás una enfermedad, una condición heredada, una discapacidad, alguna cosa que te tiene limitado este cuerpo terrenal que ahorita es tu estuche momentáneo en la tierra. Pero ¿cómo vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual? O sea, lo que nos espera en la eternidad después de la resurrección es verdaderamente glorioso. Hacia allá tenemos que apuntar y no estar viendo ahorita mis limitaciones, mis debilidades o mis carencias. El tema en la Biblia es esto: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, andar por fe, no por vista. Igual con la resurrección. No veas lo que tienes ahorita que te limita, que quizás no te gusta, vas a tener un cuerpo glorificado, extraordinario. La que sigue, por favor. Sigo leyendo 1 Corintios 15. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, lo mismo que dijo a los tesalonicenses. Él creía que iba a estar vivo para cuando Jesús llegara. Pero todos seremos transformados. Esa es una promesa, esa es una aspiración que podemos tener. Vamos a ser transformados en todos sentidos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, este estuche de ahorita, se vista de incorrupción? Y esto mortal, mi cuerpo actual, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso que Jesús logró, nada más de decirlo, se me china la piel, me emociono. Eso que Jesús logró al vencer a la muerte es nuestro destino. Ese es nuestro punto final, bueno, final de este cuerpo, pero vamos a tener un cuerpo glorificado, transformado, glorioso, poderoso, incorruptible, como el que él tuvo. Vamos a ver la que sigue, porque son características que nos van a decir. Estas se las buscan ustedes, porfa, en casa, tómenle foto a esta pantalla, bueno, lo tienen en su mano, pero tómenle foto a esta pantalla, todas las referencias de cómo va a ser nuestro cuerpo, lo que acabamos de leer. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo en poder, un cuerpo espiritual, no este terrenal, no este natural, quiero decir, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal, un cuerpo de carne y hueso, sí, pero con una naturaleza diferente. La que sigue, por favor. Ya estamos cerrando. ¿Qué va a pasar? Como dijimos, la resurrección aplica para todos. ¿Qué va a pasar con los que no han creído en Cristo? Vuelvo a leer lo que les leí hace un momento. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ya vimos cómo, ya vimos cuándo, ya vimos con qué características. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La que sigue. El destino de los que no creen en Jesús es el infierno. Y ese es un lugar de tormento eterno, según lo dice Apocalipsis. Tormento eterno, así como tendremos disfrute eterno los que hemos creído en Él, vida eterna con Él, eternamente con Él. Mis hijos me preguntaban el otro día, pero ¿cómo es esto de la eternidad? O sea, no nos alcanza a entrar en la cabeza el concepto de eternidad porque estamos en un cuerpo, en un momento finito. Las cosas se acaban.
y esto finito, no nos cabe aquí el concepto de eternidad. La palabra dice en Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Entonces, yo, la verdad es que tuve problemas para explicarles y de plano les dije, pues así, todo el tiempo, toda la vida. ¿Pero cómo? Pues así, eternamente. Pero igual ese disfrute de eternidad no va a ser igual, quiero decir, para los que no crean en Él. Va a ser un tormento eterno. Y eso sí nos debe de mover con compasión y con enfoque estratégico a compartirle a los que estamos viendo que van a pasar un tormento eterno si no se arrepienten y confiesan a Jesús como Señor. La resurrección de los impíos será al final del milenio. Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y van a resucitar igual con un cuerpo, pero ese cuerpo eterno va a recibir el castigo eterno en el lago de fuego. Va a ser algo no, no es agradable, no es bonito y de hecho, es tormentoso y es espantoso. No te desenfoques. Yo sé que escuchar esto pues no es agradable, ¿verdad? No, no es bonito saber que el que no crea en Cristo por una decisión pues va a sufrir este tormento eterno. Nosotros debemos enfocarnos, alentarnos los unos a los otros, como leímos hace un momento, y enfocarnos en la esperanza que nos espera, pero voltear a ver a los que no están con esa misma esperanza y compartirles y decirles, ¿sabes de qué te estás perdiendo? De algo tremendo para la eternidad, que puede ser tremendamente bueno o tremendamente doloroso. Así que hasta aquí cerramos con esta lección de la resurrección de los muertos. Yo espero que esto haya traído, por un lado, esperanza y ánimo acerca de qué es lo que nos espera como hijos de Dios y como creyentes. Y por otro lado también claridad de cómo va a suceder, ¿no? De cómo va a ser. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser muy, muy claros, muy puntuales, de tener esa carga, como veíamos el domingo, de ir y alimentar al que no tiene este alimento, de ir y compartir al que no conoce este destino, de ir y tener un corazón para el perdido, ¿no? Porque yo no me puedo imaginar, así como no me alcanza en la cabeza a dimensionar el concepto de eternidad, pero más o menos me imagino que va a estar padrísimo, también me puedo imaginar que va a estar horrible para el que no conozca a Cristo. Que esto nos mueva a compartir del Señor. Yo no sé si hay alguna duda y quizás podamos aquí escribirla y si no,